Pues lo acabo de explicar porque es cartílago y ya le iba a decir, perdón, cartílago elástico. Y pues de esta podemos decir que posee pericondrio y pues si ya desglosamos pericondrio tiene una capa externa y una capa interna. La capa interna posee células madre que son las condrogénicas y la externa posee fibroblastos y tejido conectivo denso irregular. Y pues del pericondrio es de donde se nutre este cartílago eh, elástico. Las ubicaciones de este cartílago serían el pabellón auricular, la epiglotis y cartílago cuneiforme. Y pues también podemos ver presencia de grupos isógenos. También podemos ver que pues, en el mero centro hay fibras de colágeno, creo que era colágeno, y pues por eso también se mira pues rosadito. También podemos diferenciar esta placa del cartílago hialino porque se parece mucho, porque tiene presencia de tejido adiposo. Y ya. Ok, no sé si queréis continuar con la otra placa o hacemos como los comentarios ahorita. Eh, pues si quieres puedes hacer comentarios ahorita. Ok, ponga la placa ahí, perla de cartílago, por favor. La verdad, Nicole, no estás tan perdida, o sea, solo estás nerviosa, no estás tan perdida. Y con que entres a las demás reuniones, tranquila, para cuando vayamos presencial ya vas a estar muy bien. Entonces, pues identificaste correctamente, es cartílago hialino, siempre tanto para, ya sea que sea la práctica teórica que vas a dar o una placa, da una breve introducción. Entonces, estamos Okay. viendo un corte de cartílago elástico y menciona siempre la tinción porque no en todos los casos va a tener hematoxilinosina. En este caso mencionas un corte de cartílago elástico teñido con hematoxilinosina. Se va a caracterizar por ser una estructura firme, pero que a su vez es muy flexible debido a la presencia de fibras elásticas. Y eso muy bien, me mencionaste que eso lo va a diferenciar del hialino, solo que dijiste colágeno, pero son elásticas. Entonces, tranquila. Eso es muy importante que lo hayas mencionado, eso está muy bien. Entonces, mencionaste que esa flexibilidad va a estar dada por parte de las fibras elásticas que van a estar incluidas en su matriz extracelular y que se pueden observar. Me gusta que todo lo que dijiste es lo que se ve en la placa, porque a veces la gente menciona cosas teóricas y pues no lo ves en la placa. Entonces, pero sí, todo lo que dijiste se ve ahí. Y luego seguís con sus características morfológicas. Siempre a la placa agregarle características morfológicas o si son capas, agregarle el contenido y por qué. En este caso, las características morfológicas que posee es que tiene pericondrio y mencionar que el pericondrio tiene la capa que ya sabes, la fibrosa y su capa celular, que ahí están las células condroprogenitoras que sí se pueden ver en la placa. Y entre sus otras características puede haber o no presencia de tejido adiposo infiltrado en el pericondrio en el caso del cartílago elástico por sus ubicaciones. También mencionar la presencia de esas fibras elásticas, o sea, no importa si lo vuelves a repetir, la verdad es que porque es su característica más distintiva y que también tiene diferentes grupos isógenos, que este no se calcifica y que tampoco se regenera. Y esas serían como parte de sus características morfológicas. Luego vas con las ubicaciones, las mencionas todas. A mí me gusta imaginarme como que voy en un sentido lineal y que por donde va la línea, por donde va pasando, por ahí están las ubicaciones de esto. Entonces comienzo de lo más externo, el pabellón auricular, lo mencionaste, el conducto auditivo externo, la trompa de Eustaquio, que alguien una vez dijo trompa de falopio, pero es trompa de Eustaquio, y pues los cartílagos ahí, ¿verdad? Corniculados y cuneiformes. Entonces, eso. Y para las fibras elásticas, cuando veas estructuras especiales o independientemente de la placa que veas, trata de manejar tinciones, una tinción adicional a la de rutina, o mínimo dos o mínimo tres. Para elásticas hay un montón, no sé si recuerdas alguna. Sí, elastina y fucsina. Ok, La fucsina creo que la misma, no me acuerdo mucho. ok. Pero sí tengo que repasar. Ok, entonces sería resorcina fucsina, que pues es una tinción especial para elastina. Elastina
Son las diferentes moléculas que pues, van a formar las fibras elásticas, ¿ok? Elastina no es el nombre de una tinción. Y pues está Ah, Verhoeven, ok. Reyes Mota me gusta que la dejen de último, pero no me parece lo más relevante. Está Orseína, y bueno, esos son algunos. Ahora sí, te dejo con la siguiente placa. Ok. La siguiente placa creo que es una arteria muscular Muy y bien. pues déjame hago un poquito de memoria. Creo que hay una túnica, sí, hay una túnica íntima y una túnica media y una túnica adventicia. En la túnica íntima, lo más relevante que recuerdo de la túnica íntima es que hay una membrana elástica interna que es como la que es más prominente. Luego la media era muscular y la adventicia tenía tejido conectivo denso irregular. No, perdón. Creo que sí. No, Sí, la vas verdad. bien, sí. Ah, bueno. Em, las ubicaciones eran las arterias grandes, como la aorta, la arteria pulmonar. No, mentira, no me acuerdo. No recuerdo, Carolina, lo siento. Ok, está bien. ¿Eso sería todo o vas a agregar algo más? No, sería todo. Ok, entonces, creo que Perla no ha regresado, anda haciendo algo por ahí, como para que le des zoom a la placa, pero ahí se ve. Entonces, ahí desde tu tablet le puedes hacer zoom y pues está muy bien identificado. Si es una arteria muscular, las arterias elásticas son las arterias grandes. Esto se llama arteria muscular, ¿ok? O arteria mediana. Así que bien identificado, me hablaste de las tres túnicas, que es lo más relevante, pero siempre maneja como cada elemento de las túnicas. Y la verdad es que está bien porque incluso la mayoría de gente, si van estudiando como de manera cronológica, yo creo que nadie ha llegado a cardio aún, así que lo identificaste bien. Así que muy bien eso. Pero en la túnica íntima, lo que va a estar en contacto directo con la luz, con el plasma sanguíneo, va a ser el endotelio. Luego el endotelio tiene su membrana basal. Luego hay un tejido conectivo subendotelial y luego el otro elemento va a ser, ahí está Perla, gracias. Va a ser esa membrana elástica interna, excelente que lo has mencionado porque es su característica, una de sus características más prominentes. Luego nos vamos a la otra capa que se distingue bastante, que es su túnica media, que está formada por músculo liso, se lo mencionaste muy bien. Ahí no hay mucho que decir, simplemente que ese músculo liso y otras fibras que van a estar ahí son toda esa matriz, ya sea sustancia fundamental amorfa o formada, la sintetizan las células de músculo liso, en este caso no son los fibroblastos. Y la adventicia, muy bien, está formada por el tejido que me dijiste, y que en algunos momentos, por ejemplo, a ver que hay una estructura redondita ahí, señala la Perla, porfa, con el puntero, esa estructura redondita, eso sería un nervio vasorum y Mm, pueden estar por ahí dispersos. Es más común verlos en vasos aún más grandes o en venas, porque la sangre que tienen es poco oxigenada, entonces van a tener nervio vasorum y vasa vasorum para que le proporcione oxigenación al grosor de todas las capas del vaso. Entonces, ahí pues igual puedes mencionar pinceles de fibras elásticas y las ubicaciones son todas las arterias que tienen nombre. Entonces, por ejemplo, la arteria radial, la arteria cubital, la arteria femoral, ajá. ajá. Entonces, eso. Pero lo demás, muy bien. Está bien identificada, está bien explicada. Mencionaste sus capas, que es lo más relevante, así que bien. Siguiente. Creo, espérate, déjame. Sí. Ok. Mm, no, este no me acuerdo, Carolina. Yo solo sé identificar, pero ahorita no sé, no sabría qué decirte de ese. Tiene una cápsula, tiene glomérulos, creo. Ok. No sé, Perla, si le quiere explicar eso. A usted que le gusta renal. ¿Qué anda haciendo, Perla? Lo siento, es que no podía tener el micrófono abierto. Bueno, A saber qué está haciendo, pero bueno. no me gusta renal, pero ajá. Igual Pero sí usted es, lo da. es un corpúsculo renal. Y de acá lo que se tiene que mencionar, bueno, cuáles son los componentes del corpúsculo renal. Vamos a tener, por ejemplo,
Esto es la cápsula de Bowman, que esta, de hecho, la cápsula de Bowman se explica como un ejemplo de, en este caso, la capa parietal sería como un ejemplo de epitelio plano simple, que sería como esa partecita acá. Entonces, siempre como dar la introducción a la placa, como esa es una placa de, que se ve en la práctica de renal. Propiamente vamos a tener esta estructura ubicada en la corteza renal. Recordemos que solo ahí tenemos los corpúsculos, ¿verdad? Cuando estamos en la médula, pues ya no vamos a tener eso, sino que solo vamos a ver como el montón de tubos, ¿verdad? Entonces, en este caso, esta también sería una parte de la corteza renal, específicamente el corpúsculo, ¿verdad? Entonces, vamos a tener acá que, pues, sí, si no recuerdo mal, creo que sí está la tinción, porque se ve así como unas partecitas como negras, que en este caso sería la ese nombre siempre se me confunde. Carolina, ¿cómo es? Metanemina. Metanamina. Metanamina de Jones. Ajá. Esa, que es para teñir lo que son las membranas basales, ¿verdad? Entonces las vamos a ver por eso así como esa tinción como café negro, entre esos colores. Y vamos a tener entonces, como les decía, esos componentes, la cápsula de Bowman, que tiene dos partes, que sería la capa parietal, que es esto que tenemos aquí alrededor, ¿ok? Más cerca como de todos los túbulos que vamos a tener acá. La capa visceral, que en este caso la capa visceral está compuesta, en este caso, por una célula, que son los pericitos, y vamos a tener que las prolongaciones de esos pericitos van a estar en contacto con un tipo de capilar. Vamos a tener que... los podocitos. Podocitos, eso. Y vamos a tener que va a estar en contacto con los capilares que vamos a tener aquí, que de hecho acá es un ejemplo de capilares fenestrados sin diafragma. Vamos a tener acá que pues obviamente esos capilares, acá se da lo que es el proceso de la filtración de la orina, ¿verdad? Entonces por eso vamos a tener que, bueno, de la sangre vamos a tener como ultrafiltrado lo que es la producción de la orina, ¿verdad? Con todos los desechos. Vamos a tener entonces esa es la capa visceral y todo esto de aquí, que se conoce como el glomérulo renal, ¿sí? Toda esa parte aquí como del centro, que es ese acúmulo, ese conjunto de esos capilares fenestrados sin diafragma. Vamos a tener que acá también el corpúsculo hay dos polos, se deben de identificar, que en este caso acá, si no estoy mal, sí, esta aquí sería como donde comienzan los túbulos, en este caso, por aquí la mácula densa. Perla, ese es el polo vascular, esa es la arteriola aferente que da lugar al conjunto de los capilares del glomérulo. Esa es la arteriola. Hola. Sí, esa es la arteriola. Ok, esa es la arteriola, ok. Y vamos a tener entonces, sí, lo que les decía, dos polos, como acá están como esos vasos, entonces tenemos el polo vascular. Y en este lado de acá vamos a tener el polo urinario, ¿ok? Y todo este espacio como alrededor acá, pues vamos a tener que sería el espacio de Bowman, ¿ok? Entonces el espacio de Bowman, la cápsula de Bowman que tiene las dos capas que ya les mencioné, ¿ok? Y acá pues la arteriola, ¿ok? Que les acaba de mencionar Carolina. Y no sé si se me escapa algo más del corpúsculo. ¿Alguien de ustedes recuerda cuáles son los macrófagos en el corpúsculo renal? Bueno, Nuzli, ya que estás ahí reaccionando, ajá, contanos. Nosotros lo dijimos en tu sección. Es que tengo Alzheimer, Carolina. Wow. Muy bien, son las células mensajeras. Muy bien, muy bien. Pueden ser, de hecho, ambas, e incluso las intraglomerulares más que todo. Entonces, ajá, porque están los dos tipos, pero ambas tienen función fagocítica. Muy bien. ¿Listo, Carlos? ¿Otra cosa? Sí, por corpúsculo renal, la tinción, lo que dijo usted, pues el espacio de Bowman, donde va a salir el ultrafiltrado para formar toda esa producción de la orina.
y que en algunos casos sí se puede llegar a ver la mácula densa, pero depende mucho del corte que se vaya a hacer, entonces aquí no se ve. Ayer había una placa de glomérulo, en la placa de ayer no se miraba la arteriola aferente, pero en la placa de hoy sí. Entonces, ya, mírenlo como que si fuera un arbolito al glomérulo y abajo va a tener como un agujero en su tronco que va a ser el polo vascular, la arteriola aferente. Entonces, Nicole, vamos con otra placa. Es una placa bonita. Ok, esa era vagina. Muy bien. Ok, la vagina tiene 3 capas. Tenía una capa mucosa, una muscular y una adventicia. En las células, ¿cómo se llama cuando está arriba? Apicales. Están como pálidas porque tienen glucógeno. Y ese glucógeno era consumido por unas células o bacterias, no me acuerdo, pero era consumido para mantener el pH un poco ácido. También tiene un epitelio plano, estratificado, no queratinizado. Y luego la muscular tiene músculo liso y en adventicia pues tejido conectivo denso irregular, y esta esta placa la vemos en la práctica de reproductor femenino, sistema reproductor femenino. Creo que solo eso. Ok, está bien. La verdad, con el mesón no andas tan mal, andas bastante bien, de hecho, identificando las cosas, solo con la expositiva traté de practicar más y los comentarios en esta placa. Está todo bien, mencionaste las capas y pues la introducción en esta placa sería al inicio decir que forma parte del sistema reproductor masculino, perdón, femenino, Obviamente. perdón, femenino. Es que estamos en junio ustedes y tanto trans, bueno, ni modo. Ok, Ajá. entonces, independientemente de quién sea que lo tenga, ¿verdad? Si lo vemos histológicamente, es un tubo fibromuscular, ¿ok? Y la capa que va a estar ahí en contacto con la luz, pues es la mucosa, lo mencionaste muy bien, y es un epitelio plano, estratificado, no queratinizado. Y me mencionaste también esa característica tan distinguible, que es que se vea blanco el citoplasma por la presencia de glucógeno. Y está bien que no sepas el nombre de las otras cosas, porque eso es algo como de micro, pero bueno, nosotros ya estamos viejas, tal cosa que no lo sepamos, pero ustedes que están chiquitos, eso se llaman lactobacilos, así como los de yogur. Entonces, y el nombre correcto científico es Lactobacillus acidophilus. Entonces, utilizan como sustrato metabólico al glucógeno y por diferentes vías ahí lo va a convertir en ácido láctico. Entonces ese ácido láctico va a mantener la vagina ácida, no un poquito sino que bastante, bastante ácida. Ese es el microambiente normal de la vagina, pues para evitar de que proliferen hongos como la cándida, que ese hongo tiene que estar en un pH neutro o un pH alcalino que sea mayor a 7. Entonces, esa es la función de los lactobacilos acidófilos y la función del glucógeno y como tal. Recordad siempre que si hay un epitelio, siempre va a tener su membrana basal y que a veces la capa muscular puede tener bastante tejido conectivo. Entonces, esto lo dicen algunos libros, que como tiene bastante tejido conectivo en cerebral, se podría considerar de que hay una submucosa. Entonces, si vos se te olvida y mencionas que hay su mucosa por alguna razón y alguien te pide justificar por qué, entonces vos les decís que es porque hay presencia de tejido conectivo, pero luego les explicas que la parte más importante es que haya músculo liso en una disposición de lo que a mí no me gusta esa mnemotecnia, pero bueno, le llaman cile, que es una circular interna y una longitudinal externa, para que hayan contracciones peristálticas, contracciones más que todo, no peristálticas, sino que más que todo rítmicas, va a contraerse ese músculo liso para que al final asciendan los espermatozoides a través de la vagina, van al cuello uterino, van al útero, a la trompa de falopio y pues al final a la ampolla para que se produzca la fecundación. Entonces, eso, y luego la adventicia está muy bien, es un tejido conectivo en su irregular, está muy bien. Y vamos a ver otra cosa que digamos acá en vagina. No, solo sería eso, es una placa bastante sencilla.
Entonces, eso.